Hola, mi nombre es Rubén Córdoba, estudiante de Sociología de la Universidad UNAT, Universidad Nacional Abierta a Distancia, en, el, en la materia Sociología. Y es una entrevista estructurada que vamos a hacerle al compañero Juan Rico Mayorga referente a la nueva tipología de familia. Esta nueva tipología de familia, según la autora Virginia Gutiérrez de Pineda, que nos referencia que la conformación de la familia ha tenido cambios a través de la historia. En este contexto, vamos a hacerle aquí al compañero las siguientes preguntas para que ¿cuál cree usted que son los cambios que ha experimentado la familia desde una perspectiva de interculturalidad y una diversidad cultural? Bueno, mire, yo tengo la fortuna por los años vividos de haber conocido diferentes formas de organización en la sociedad. Entonces, pues, la niñez y las primeras impresiones que tengo yo de la situación de la organización de la familia eran muy respetuosas entre clases. O sea, la clase media, la clase obrera, la clase trabajadora, porque en esa época no había clase obrera, éramos casi que siervos de la gleba, siervos de la tierra. De alguna manera nosotros estábamos acostumbrados por la cuestión familiar y religiosa a respetar a unas personas que porque tenían la tierra, porque tenían las casas y porque tenían los medios de producción, eran nuestros patronos. Y las abuelas, las mamás, los papás nos infundían un respeto casi que religioso hacia esas personas. Esa situación duró un tiempo bastante largo. En mi agenda de vida la vengo yo viendo hasta el 9 de abril del 48, cuando el holocausto y todas las situaciones que se dieron ahí descompusieron un poco la organización de la familia. De ahí para arriba se formaron nuevas maneras de vivir en sociedad, se acabaron unas clases sociales, se tomó conciencia de la posibilidad que había de vivir sin esos yugos y empezaron a verse otras cosas diferentes. Para ampliar esto, ¿podría hablarnos un poco sobre la diversidad cultural? ¿Qué considera usted que es diversidad cultural? Pues, realmente la situación en las épocas que yo estaba narrando, no se podía hablar de diversidad cultural porque no se conocía el sentido ni la orientación de qué era eso. Pero cada una de las clases, digamos, sí, podríamos hablar de clases sociales en su época, respetaban el entorno de la clase diferente. Es decir, los que éramos peones o éramos como siervos en la tierra o en las empresas o en lo que fuera, teníamos un respeto casi que devocional por las familias pudientes y la mayoría las veíamos como unos semidioses, pues, como unas personas supremamente poderosas. A su vez, la mayoría de esas clases nos veían a nosotros como eso, como siervos, como cosas a mover, como personas a las cuales les podía exigir y no había necesidad de retribuirles. Con el solo hecho de dejarlas vivir, por decir algo, en un pedazo de tierra que era de su propiedad, o de utilizar sus servicios en cualquier labor
con eso se podría, o ellos consideraban que estaban cumpliendo socialmente y lo consideraban como un privilegio nato, como si fuera algo impuesto por Dios o por los dioses, y no había discusión en ese sentido. ¿Cuál será el modelo familiar que buscamos conformar desde hoy para el futuro que llega y cómo se necesita apuntalarlo para que culmine? Un poco orientando esta pregunta es ¿qué tipo de familia considera usted que se debe conformar y cómo podríamos ayudarlas a que se establezcan con más propiedad, sea con políticas públicas, o cómo considera usted que se debe apuntalar este nuevo tipo de familia y cuál considera usted que son? Bueno, realmente la composición y la forma como se han comportado las familias ha variado en una forma muy rápida, a partir de que se han delimitado una serie de cuestiones puramente económicas. Hasta hace muy poco las familias eran compuestas por una pareja, con sus hijos, y la mayoría de las veces con sus nietos, con sus tataranietos, a donde se daban clanes familiares que eran muy respetables y tenían una fijación no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social y económico. Pero de una fecha para acá, cuando la violencia ha interrumpido nuevamente la vida social del país y la vida cultural del país, eso ha variado muchísimo. Y en este momento pienso yo que la pregunta enfocada hacia dónde irá la familia me parece muy incierta, porque la mayoría de las personas que están en este momento buscando abrirse camino y formar familia tienen una serie de ideas totalmente diferentes de las que tuvimos nosotros. Y se está hablando de familias de personas del mismo sexo, es decir, uniones de parejas del mismo sexo, uniones de parejas que no tienen como finalidad tener una familia, sino vivir y pasar la vida lo mejor que pueden. Y la otra que por la misma situación social de la humanidad, del mundo, de la tierra, en sus términos generales, con la devastación y con todos los problemas que hay, a la mayoría no le está llamando la atención tener hijos, tener familias, desde el punto de vista de lo que nosotros considerábamos familia, sino que se conformarían con tener unas especies de organizaciones en las cuales poder vivir libremente, sin responsabilidad, sin tener que responder por nada ni por nadie, y a duras penas responder por una mascota o por un grupo de mascotas y por pasarla bien. Gracias, Juan. Damos por terminada esta entrevista que se hace con fines académicos para la UNAT. Gracias. Para completar la pregunta, me gustaría saber si usted considera que la interculturalidad existente en los tiempos que usted estaba narrando tienen que ver algo con la movilidad social que se da en este momento. No, mire, realmente no, porque la composición de la sociedad era muy estática. Es decir, el que trabajaba la tierra a duras penas y tenía el tiempo para salir a cumplir con labores religiosas, o muy pocas veces sociales, pero dentro de la misma familia o dentro de su grupo de personas que tenían la misma calidad de trabajadores de la tierra o de trabajadores del campo, o de trabajadores de casas de familia, pero no había el movimiento de que pudiéramos decir, bueno, era que los obreros de la época iban a otro pueblo, a otra ciudad, a mostrar o a enterarse de cómo vivían en otras regiones, sino que era muy estático. Realmente esa época fue
marcada prácticamente por una especie de servilismo que era aceptado socialmente, se veía como algo natural y normal. En cambio, en las clases sociales altas sí la movilidad era inmensa, porque los dueños de la tierra, los dueños de las empresas pequeñas, viajaban constantemente a nivel internacional principalmente, andaban por Estados Unidos, por Francia, por Inglaterra, y entre ellos pues sí se podía hablar de esa movilidad, pero no en todas las... Gracias, Juancho.